¿Qué tal, iglesia? Dios les bendiga. Como un viernes más, nos toca escuchar la palabra del Señor. Soy el encargado de impartir esta pequeña reflexión. Y como título yo le he puesto, muéstrame la evidencia. ¿Han escuchado el refrán que dice que más vale las evidencias que las palabras? Más vale lo que demostramos que lo que decimos. Bueno, esta frase es muy común, más en estas fechas, este tipo de mes que se considera el día del amor y la amistad. Bueno, es un poco normal escuchar de esto, pero déjeme decirle que la criminalística, que es la ciencia que se encarga de estudiar una zona específica donde se sospecha que se ha cometido un hecho delictuoso, las evidencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque son un tipo de señal, un tipo de marca que dan peso y confirman que algo es verdadero. Estas evidencias son importantes porque estas nos aclaran si la persona que presuntamente es culpable si está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. A través de las evidencias demostramos si esa persona es culpable o no, o que si está diciendo la verdad o no. Pero déjeme decirle que las evidencias también son importantes, como ya les había mencionado, en el contexto del amor, ya que toda pareja, todo lazo sentimental que se crea con otra persona debe estar basado con las evidencias, o se busca las evidencias que comprueben que el amor es verdadero. Lo mismo pasa con nuestro Señor y Creador. Él busca igual evidencias del amor que profesamos, si es real nuestro amor o solo son simples palabras. En la Biblia encontramos mucho que nos habla del amor de Dios, de la evidencia del amor de Dios para su creación, pero es muy difícil encontrar evidencias del amor del hombre hacia Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas falibles, personas que fallamos, personas que se nos hace difícil amar a Dios como se merece. Es muy difícil dar amor como Él. Es más, es imposible dar amor como Él nos da. Pero yo quiero hablarles de un hombre. Este hombre fue Juan, no el discípulo amado como todos lo conocemos, o como el discípulo que escribió las cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. No, yo quiero hablarles de Juan, pero Juan el Bautista. Este fue hijo del sacerdote Zacarías y también hijo de Elizabeth, la mujer que era estéril. Este hombre fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo en el gran y famoso río Jordán. Este personaje era el que vestía de piel de camello, que se decía que pasó su juventud en el desierto. Este hombre, digamos que no es tan recordado, o su testimonio o su historia no es tan valorada como mereciera. Este hombre, por lo cual dio muestras y evidencias contundentes de un amor real hacia Dios. Tal vez la Biblia no hable en sí de que Juan el Bautista amó tanto a Dios que hizo esto, o tal cosa que lo llevó a amar a Dios, o decir una prueba literal que digamos que él amaba a Dios, pero a través de las evidencias podemos encontrar. Nuestro amor hacia Dios debe tener evidencias. Pero ¿cuáles fueron las evidencias del amor de Juan el Bautista hacia nuestro Creador? ¿Cuáles fueron las evidencias que Juan reflejó o que confirmaban que en verdad amaba a Dios? Bueno, Juan el Bautista amó a Dios porque, como punto número 1, ¿por qué? Porque cumplió el llamado de Dios. Lucas 1:17 dice así: Él haría volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan tomó valientemente el llamado que le fue hecho a sus padres. Él le tocaba vivir una época muy difícil. A la edad aproximada de 27 años, él empezó su ministerio. El contexto de esto es que el pueblo judío estaba tan alejado de Dios que ellos seguían, en vez de la ley de Dios, seguían los mandamientos del hombre, y su corazón en realidad no buscaba a Dios. Los padres se olvidaron de instruir a sus hijos como una vez el Señor Jehová les había mandado a ellos. Esto era un ambiente muy difícil para todo esto. Él fue enviado a cumplir esta gran labor. Nosotros, usted, amamos a Dios cuando tomamos el llamado, cuando respondemos al llamado. Ese llamado de Juan consistía en preparar el camino. La Biblia menciona, y él fue enviado para preparar el camino al Señor, para pregonar el mensaje de arrepentimiento. Tal vez no era tal en sí de hablar de Jesús y su sacrificio, porque eso todavía no se había culminado. Él fue a llevar, a predicar a los judíos, a su entorno, del arrepentimiento y bautizarlo. Pero ¿qué era preparar el camino? En la edad antigua significaba cuando un rey se proponía a realizar un viaje largo. Él enviaba a sus siervos, a sus esclavos, a que ellos primero recorran el camino, para que ellos se encargaran de resolver cualquier problema que se haya dado. Si el camino estaba malo, ellos se encargaban de repararlo. Si había algo que interfería el paso futuro del rey, ellos se encargaban de dejar limpios el lugar para que el rey, esta persona importante, pudiese pasar sin ningún problema, pudiese pasar de una manera efectiva. Entonces ellos eran encargados de preparar este dicho camino, de hacerlo más fácil para que cuando llegase la persona indicada, él cumpliese derechito a su labor, a su deber o a su destino. Lo mismo pasaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino, a limpiar, a preparar todo para que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, más adelante pasara, el Salvador mismo pasaría después por lo que Juan el Bautista había empezado. Usted debe amar a Dios tanto como para prepararle el camino para su segunda venida. El llamado de cumplir el mandato de Dios o preparar el camino es una muestra de que nosotros amamos a Dios. Lucas 3:3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan fue la voz que Dios levantó, que se había profetizado anteriormente por estos profetas que decían que una voz vendría del desierto a proclamar libertad, a dar esperanza, a exhortar al pueblo a que se arrepintiesen, a que cambiasen de rumbo. Literalmente les decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentidos es: voy por este camino, pero si me arrepiento, tengo que ir por el otro. Él predicaba con gran denuedo y compasión, que también a veces era confundido con Elías. Era tan poderoso su mensaje que muchos decían: este es Elías. Los fariseos, los escribas, todos mencionaban: hay algo muy fuerte en este hombre, e incluso mandaban para verlo, para acecharlo. Regresar al amor de Dios. Juan fue levantado a predicar para regresar al verdadero amor de Dios, porque se amaba de una manera muy superficial. Se decía amar, pero no se amaba en realidad. Cuando nosotros predicamos y aceptamos nuestro llamado, estamos amando a Dios, estamos dando evidencia de un amor real hacia Dios. El proclamar el evangelio a toda criatura es una forma, una evidencia del amor que tenemos hacia Dios.
Entonces, Juan cumplió el llamado de Dios, y como siguiente punto y como segunda evidencia, Juan le dio su lugar a Dios. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de lo reconocido y lo famoso que ya era Juan y lo respetado que él tenía bien claro cuál era su lugar, cuál era su posición, y que él no era el que iba a brillar, sino el encargado de brillar era el Señor Jesucristo. Juan era simplemente un trabajador más. ¿Por qué? Porque toda honra y todo honor era para el Señor Jesucristo. Él lo tenía muy claro. Hoy en día, nosotros los creyentes, pues a veces nos creemos autosuficientes, porque a veces predicamos, tenemos dones, algunos se convierten, hay milagros poderosos y creemos que es por nosotros, creemos que Dios ha elegido a personas realmente capacitadas, personas que son realmente necesarios para el Evangelio, lo cual es una idea muy errónea. En muchas ocasiones, nuestro corazón anhela los reflectores, anhela ser importante, ser visto y decir: ese hombre es de Dios, ese hombre es muy utilizado por el Señor. Podemos ver en la Biblia que esto no es así. ¿Acaso la vasija es más importante que su hacedor? La vasija somos todos los creyentes en el Señor, y el alfarero es el Señor, es el encargado de darle forma, es el encargado de hacer esta vasija. Isaías 42:8: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no le daré la gloria a nadie más. Dios no comparte su gloria. Juan el Bautista amó tanto a Dios que siempre supo su lugar ante él. Lucas 3:16: respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Por la fama y la autoridad que tenía Juan, muchos hasta lo confundían con el Cristo. Estaba profetizado que en algún tiempo se levantaría un hombre, el cual venía del linaje de la tribu de Judá, que sería el que iba a llevar a los hombres, les iba a dar esperanza. El rey prometido. Ellos creían que probablemente podía ser Juan, pero Juan no dice: yo no soy el Cristo, yo no soy. Dice: aquel que viene después de mí, mencionando que Juan prepararía el camino, el que venía después de él iba a ser el Cristo. Dice: es tan grande, tan poderoso, yo no soy nada ante él, que tampoco soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Por lo general se consideraba que los rabís, que son maestros, tenían discípulos. Estos discípulos hacían una labor como de esclavos, pero no llegaban al nivel de desatar la correa de los zapatos, porque esto se considera algo tan bajo, humillante. Solo era permitido para los esclavos de la escala más baja hacer esto. Pero Juan cambia todo este contexto y le decía: nadie es tan grande, ni yo ni nadie en la tierra, para postrarse, y algo que era indigno viene a ser digno para ellos. Entonces nadie está al nivel ni siquiera de desatar la correa del que viene, del Mesías prometido, del Salvador que redimiría al mundo con su muerte. Nunca Juan quiso los reflectores para él. Sabía que Jesús era el único que debía brillar. Juan 3:30 dice: él debe tener cada vez más importancia, yo menos. En la versión Dios habla hoy. Amamos a Jesús cuando le damos su lugar. Dios no necesita de nosotros, simplemente somos herramientas en su mano. Imagínense un martillo que está sentado. El martillo por sí solo no puede hacer algo. Entonces viene alguien y usa el martillo, y es cuando este martillo funciona y se logra el objetivo. Lo mismo pasa con nuestro Creador y nosotros somos herramientas, y si no es por el respaldo de Dios,
nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros predicamos y se convierte a alguien, no son méritos de nosotros, son méritos del Señor. Si nosotros hacemos grandes cosas y vamos prosperando y creciendo, son méritos del Señor. Nadie es indispensable para el Señor. Imagínense, el creador de todas las cosas necesita de personas imperfectas. Por supuesto que no. Juan reconocía esto, que solo era una herramienta en sus manos. Reconocía que no era nadie ante él. Juan 3, 26, 27 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, míralo, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan y los discípulos más bien estaban enfocados y se habían acostumbrado de ver cómo Juan bautizaba, cómo Juan agarraba fama, cómo Juan empezaba a ser famoso, cómo Juan hacía grandes cosas y era respetado por el pueblo. Cuando llega el Mesías, el Cristo prometido, él empieza a bautizar y la gente empieza a ir con Jesús, empieza a acercarse a Jesús. Y entonces Juan empieza a perder protagonismo, y esto fue algo que irritó en el interior a los discípulos de Juan el Bautista. Esto los confundió y les dijo: mira, aquel que tú bautizaste, de quien tú diste testimonio, o sea, de quien tú hablaste, ahora se está llevando a la gente, ahora brilla más, ahora tiene más fama que tú. Como podríamos decirlo en el 2022, ahora tiene más seguidores en Instagram, tiene más amigos en Facebook, cuando tú eras el que debía brillar. Cuando tenemos dones o tenemos un ministerio es porque el Señor lo ha permitido, pero al final el que brilla siempre es el Señor. Nosotros no somos especiales. Juan el Bautista utiliza la metáfora del esposo, del amigo del esposo. Esto quiere decir que el amigo del esposo era una persona tan confiable para el esposo que el esposo enviaba al amigo a hacer ciertas labores antes de la boda. El amigo tenía que ver muchas partes del preparativo, él tenía que ver que la futura esposa tuviese todo lo necesario para que ellos se pudiesen unir. Esto es claro que está hablando de que Juan el Bautista decía: yo no soy el protagonista, el que se va a casar es el esposo, es el Señor Jesús con su esposa, la iglesia. Su función era tratar de unirlos, como nosotros en estos días tenemos la función de ser amigo del esposo y de hacer todo lo que está en nosotros para llevar a la iglesia a que se reúna un día con su Salvador. Juan tenía muy claro de que solo era una herramienta en esto, porque el que brillaba es el esposo. Usted y yo somos amigos del esposo, pero Juan amó tanto a Dios que siempre le dio su lugar. Como último punto, quiero mencionar que Juan amó a Dios porque permaneció fiel hasta el final. Juan el Bautista dedicó toda su vida al servicio del Señor. Esto le traería muchos problemas. No importando esto, Juan permaneció fiel, y nos menciona la Biblia que él llegó hasta la cárcel. Lucas 3, en su versículo 19 y 20, dice: tiempo después, Juan criticó a Herodes, el gobernador, por vivir con Herodias, la esposa de su hermano, y también por otras maldades que había cometido, y estas maldades Herodes añadió una más y metió a Juan en la cárcel. Es decir, que Juan el Bautista confrontó el pecado de Herodes, porque Herodes había tomado la mujer de su hermano, y por esto Juan entró a la cárcel. Entonces vemos a un Juan que, a pesar de tener todas las circunstancias en su contra, él permaneció fiel. Él de estar predicando en el Jordán por todos estos alrededores, él estuvo en la cárcel encerrado. Y no vemos un Juan que se quejaba, no vemos un Juan que se enojaba porque le pasaba esto. No, al contrario, él nunca negó a Jesús, siguió adelante. Juan el Bautista vivió para Dios, tanto que no le importaba lo que le pasaba y lo que le podría pasar en un futuro.
permaneció firme y fiel. Vemos igual su gozo en él. En Lucas 7:22 menciona, vayan y cuéntale a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tenían lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Esto, en un momento tal vez de duda de Juan, le dijo, este es el que había de venir. Él estaba en la cárcel, le pregunta a los que eran sus discípulos y ellos van y ven confirmado esto y le cuentan a Juan, y Juan gozoso, fiel hasta la muerte, porque su Señor cumplía con lo prometido. Juan el Bautista fue decapitado, pero permaneció fiel hasta el final. Dio su vida por el Señor, toda su vida fue para cumplir un propósito. Permaneció siempre fiel. Juan 15:13 dice, el amor más grande que puede tener es dar su vida por sus amigos. Juan dio la vida no por su amigo, sino por su Señor, y ahí vemos una evidencia muy poderosa acerca del amor, que eran hechos y no palabras. Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Juan el Bautista tomó su cruz hasta el final. Él permaneció fiel, nunca soltó esa cruz. Nuestra más grande prueba de amor hacia el Señor es tomar nuestra cruz y permanecer hasta el final, no importando las circunstancias, no importando lo que azote a nuestra vida. Ese es el amor verdadero, el que soporta, el que siempre tiene confianza en su Señor. Un amor genuino, el cual es permanecer fiel hasta el final. De nada sirve que en las buenas yo diga, amo al Señor, cualquiera lo dice, y en el momento malo sea el primero que reclame o el primero que se echa para atrás. Vemos igual en la Biblia, tal vez no en la Biblia, sino en la tradición judía nos menciona la muerte de algunos apóstoles, como la de Pedro, que fue crucificado. Él nunca se quejó, es más, dijo, crucifíqueme, pero de espalda, porque no soy digno de morir como mi Señor. Él permaneció fiel hasta el final. Juan, que fue desolado en una isla, en la isla de Patmos, él nunca se quejó, permaneció fiel, y dice la tradición que murió de viejo. Juan Hus, estos personajes después de la era apostólica, este personaje defendió a su Señor, al Señor Jesucristo, y fue quemado, fue metido en la hoguera. Dicen, jamás dijo no, permaneció fiel hasta al final. Policarpo, este obispo de la iglesia primitiva, igual dice, ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a ser infiel a mi Señor? Y fue metido a un horno, a la hoguera, fue quemado. Estos amaron de verdad porque permanecieron fieles, así como Juan permaneció fiel. Esto es una evidencia muy fuerte del amor genuino hacia Dios. La evidencia del amor de Juan el Bautista hacia Dios fueron cumplir con su llamado. Dio lugar a Dios y dio su vida por Dios. Usted y yo debemos dar evidencias de que nuestro amor es verdadero, evidencias de que en verdad amamos a Dios y que no se quede en simples palabras. Nosotros debemos de dar algo que sea comprobable ante el Señor, ante nuestro Creador, de que en realidad le amamos, de que en realidad todos decimos que amamos al Señor, pero las cosas denotan otra cosa. Así como Juan estuvo y dio evidencia muy poderosa de ese gran amor verdadero, nosotros debemos hacer lo mismo. El amor de Dios va más allá que simples palabras, va más allá que simples promesas, va más allá que simples arrepentimientos fingidos. Tal vez todos los días le decimos, Señor, perdóname, esta vez sí lo haré de verdad, pero en realidad las evidencias muestran que no es un arrepentimiento genuino, que siempre decimos amar a Dios porque estamos bien, estamos cómodos. Y esto no son evidencias ante Dios, ante la lupa perfecta del Señor que conoce todo a fondo. Esto no es un amor sincero. Hoy debemos de cambiar nuestro pensamiento, debemos de cambiar nuestra
forma de vivir, nuestra forma de amar a Dios. Y si nosotros no hemos estado dando evidencias de un amor verdadero, hoy es el día para empezar, hoy es el día para pedirle una nueva oportunidad a nuestro Señor. Y así como Juan, poder tener evidencias de que amamos a Dios de verdad, porque cuando estemos ante Él no podremos decirle una mentira, porque Él lo sabe todo. Si nosotros nos esforzamos y tratamos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Dios en verdad sepa que lo amamos, de verdad que es una gran bendición. Dios les bendiga, Iglesia Filadelfia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Venga para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia.